Un cordial saludo a todos en esta mañana. Vamos a disfrutar de un tema que espero que no sea una clase académica, sino una experiencia espiritual. Y para ello les invito a disponernos aún a tomar notas, a tomar decisiones y a entender que el diseño de la vida, el diseño del creador, no podemos cambiarlo. Por eso hoy vamos a hablar de el poder de la obediencia. Entonces, entrando directamente a nuestros materiales y con un saludo del Ministerio de Restauración Agape Internacional RAI, vamos a trabajar esto que hace parte del camino de la verdad, de la vida, el poder de la obediencia. La obediencia es la esencia de la vida, sin ella no hay nada. Dios dice que toda la palabra de Él, todo su mandato, toda su presencia, su verdad, su eternidad, está resumida en el gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús a los que le preguntaban. Este es el primero y el más grande de los mandamientos y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la vida es el amor porque Dios es amor. De estos dos mandamientos depende todo, todo depende de esto. ¿Por qué obedecer a Dios? Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces vamos entendiendo por qué la obediencia es la esencia de la vida. Es el reflejo de su amor porque Él nos amó primero. O sea, si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, lo que Él nos impregna eternamente de su amor. Su abrazo produce una experiencia de amor transformadora, además del hecho de que nos entrega su Santo Espíritu para vivir dentro nuestro como fuente del amor. Entonces ya no es el ego el que gobierna nuestra vida, sino su espíritu. Pero ¿cuál obediencia? Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, dice acá, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Esclavo es aquel que obedece por miedo, obedece porque está muerto espiritualmente, obedece porque no puede dejar de estar atrapado en el pecado que es el sistema de fracaso y de destrucción, de engaño, de mentira. Dice, pero ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, esclavos por amor, por decisión, por libertad, no la esclavitud de la perversidad de este mundo caído. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. O sea, jamás por nuestra fuerza de voluntad podremos ser libres del pecado. Es por el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo a través de la acción del Espíritu Santo. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Recordemos que santo no es un concepto religioso. Santo quiere decir apartado para ser perfeccionado por Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. Aquí hacemos una primera pausa para meditar esto. No hay campos baldíos. No puedo estar en un sitio allí neutral diciendo, bueno, estoy en el pecado o estoy en la libertad de Cristo.
es una decisión. Ahora, si estoy en la esclavitud del pecado, con lo cual venimos desde el nacimiento, pero Cristo nos liberta, Él advierte, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre para siempre. Sin embargo, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Santiago capítulo 1 nos dice del 10 en adelante que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cuando nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, o sea, la debilidad humana, los recuerdos del sabor a pecado, del placer mundano. Si somos tentados y aceptamos la tentación, quedamos separados del Señor. No estoy diciendo que un verdadero hijo de Dios que haya nacido de nuevo vaya a perder la salvación, pero sí queda desconectado, por llamarlo así, de Dios. Y eso también trae consecuencias. Entonces, esclavos y muertos espirituales era lo que éramos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia por los muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, obedeciéndolo por esclavitud. No nos podíamos salir de allí. Yo tuve esa esclavitud durante 47 años, queriéndome salir de la depresión, del licor y de muchas otras cosas que siempre lo comparto. Dice que este perverso ser es el que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, cuando yo desprecio el deleite de la obediencia, de la libertad verdadera, quedo atrapado o le doy autoridad a todo este sistema de maldad para que me esclavice. No tengo otra alternativa. Y aquí es, elige. ¿Obedecemos la ley de la libertad y del Espíritu de Dios o preferimos seguir esclavos como estaban en Egipto? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. La salvación es por gracia, no por obras. Pero aquí quiero anotar algo. Aquí habla de un pasado. Estábamos muertos en el pecado. Ahora estamos vivos. Eso es una experiencia de vida. ¿Usted podría relatar cómo fue esa experiencia de pasar de muerte a vida? Si no puede relatar esto, es porque aunque crea en Dios, no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Pide ayuda, búscanos. Queremos que puedas tener esa bendición de experimentar la libertad que Cristo nos da. Este famosísimo pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cómo nos fortalece dándonos vida. Pero la fortaleza llega a través de la obediencia en sus preceptos, en sus mandatos. Pues Dios trabaja en ustedes todos los días y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, obedezcan para bendición. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Jesús les dijo, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Entonces, en este mundo lleno de ataques de pánico, lleno de cantidades de problemas de salud mental que van creciendo, la raíz de todas las patologías mentales es la ausencia del gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la obediencia, porque Él no nos obliga.
Cuando el apóstol Pablo hablaba de cambiar de esclavitud, era una esclavitud de muerte, de ser presos, de ser obligados, atrapados, a una esclavitud del amor. No podemos vivir sin el amor del Señor, siendo libres, no obligados. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. La primera de Juan 3:22 y Marcos 11:24 y muchos otros pasajes. Cualquier cosa que me pidan, se las daré, si es por obediencia y haciendo las cosas que le agradan a Dios. Deteniéndonos un poquito en esta parte, ¿tendremos derecho moral de ir a decirle a Dios, ayúdame en esto o en lo otro, viviendo en la esclavitud del pecado, en el deleite del pecado, o en la pereza y el desprecio al deleite de la obediencia? Y aquí tenemos que ser vulnerables y decirnos la verdad. No, yo creo en Él, yo practico esto, no le hago daño a nadie. Si nos metemos en la palabra, nos vamos a quedar aterrados de la cantidad de mandamientos que no estamos cumpliendo. Uno de los tremendos pecados es no compartir el mensaje de salvación a otros. Es Cristo nos hace libres y nosotros por el egoísmo dejamos a los demás ahí en la esclavitud, como dicen Romanos. ¿Y cómo podrán conocer al Señor si nadie les predica, si nadie les enseña? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Nos ha dado todo. Su espíritu, la salvación, su palabra, la relación con Él, su amor, su misericordia, el oportuno socorro, la consolación. Es decir, es infinita las riquezas que Él trae. Él trae el amor, el gozo, la fe, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo el fruto del Espíritu. Resume las riquezas eternas de Dios para siempre. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Un día el Señor vino y golpeó la puerta de tu corazón, ya has decidido abrirlo y recibirlo. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, observemos esto. La promesa no obliga. La promesa es por obediencia. Es un regalo, pero por obediencia lo hago real en nuestra vida. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral que se llaman virtudes. Y esa excelencia moral con conocimiento, la sabiduría que Dios nos da, ya ese conocimiento con el control propio, el dominio propio. El control propio con la perseverancia, o sea, con la paciencia. La paciencia con sumisión a Dios, la obediencia a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal. El afecto fraternal con el amor por todos a través del amor que Dios nos da. Cuanto más crezcan de esta manera, en la forma como se crece, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de esa esclavitud de los pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que han llamado, de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. De manera que
Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Observemos que cuando Dios nos llama a obedecer, primero, Él ha arrancado el corazón de piedra, un corazón duro, nos ha dado un nuevo espíritu. Su promesa de Ezequiel 36:26 es que nos da la capacidad de poder deleitarnos en la obediencia de sus preceptos, mandamientos y mandatos, porque dice que no hay cosa más perversa que el corazón del hombre, por eso él nos arranca ese corazón de piedra y nos da un corazón de amor libre, espectacular para el deleite de la obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Aquí pensaba en algo. ¿Cuánto nos ha esclavizado las necesidades visibles y terrenales? Y todos los días corra para ahí, consiga dinero y haga esto y pague y no pague, y si de pronto y esto y aquello, y cuando pueda conquistar a tal persona, cuando todo el tiempo es mirando en esas cosas terrenales. Y el Señor siempre viene y nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te daré las añadiduras que necesitas. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Hablemos aquí de lo laboral. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, o sea, la alacena, tu provisión de alimento físico. Donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. En todo lo que hagas traerás bendición, prosperidad. Continúa diciendo el Señor, vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Esta es una promesa real. Cada vez que aparecen enemigos de cualquier tipo, ¿cómo queremos resolverlo? Si Dios es el que los vence, entonces es con reactividad, con venganza, con odio, con desespero, con soluciones humanas. No, es con el Señor. El Señor te asegurará la bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados de ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que le daría. Recordemos que somos de la generación todavía de Abraham, de la tercera y cuarta generación. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Esas lluvias son nutrientes, es sabiduría, es apoyo, es fuerza. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrán necesidad de pedirles prestado. Habla de finanzas. Si escuchara los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy y obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses ni les rindas cultos. ¿Cuáles son otros dioses? El dinero, los placeres, la altivez, el poder, la posición. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo nos pastorea? Con su palabra. Y cuando somos obedientes a la palabra, todo el abrazo, el cuidado, la provisión, la guía del pastor se hace real. Qué fácil es decir el Señor es mi pastor,
nada me faltará y le falta todo, porque esa es la línea de la religión, seguir tradiciones y no una relación íntima con el Señor. Espero que podamos tomar nota, sacar conclusiones, tomar decisiones y pedirle ayuda a Dios. Te invito a que lo hagamos. Amado Dios, gracias porque hoy has venido a recordarnos que lo que más deseas es bendecirnos, que lo que más deseas es que comprendamos que no nos has creado para una vida de sufrimiento, sino de libertad. Perdónanos por todos los pecados, pero tú eres el libertador, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, o sea, quitas los fracasos que por necedad fueron llegando a nuestra vida. Danos la sabiduría y el poder, Señor, de ir creciendo y avanzando en tu camino, porque tú dijiste que tú eras el camino. Hoy colocamos delante tuyo nuestras necesidades familiares, personales, laborales, en salud, y también pedirte, Señor, una bendición por todas las naciones, sobre todo las que están en grandes conflictos. Gracias por permitirnos hacerte estas peticiones y danos la pasión, la fuerza, un corazón ardiente por ver cómo tus promesas, que son eternas y fieles y verdaderas, se van cumpliendo en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos.